Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota conversando con Hugo Flores Cervantes, presidente del nuevo partido político Encuentro Social. ¿Cuál era la circunstancia que les permitía trabajar con Rosy Orozco y su esposo Alejandro Orozco en la concepción de esto de Casa sobre la Roca? Recuerdo un libro específico que asegura que Casa sobre la Roca realmente es un negocio muy lucrativo, pero con una presencia muy importante, un contacto muy importante con líderes políticos, muy particularmente el presidente Calderón. ¿Usted qué tanto participó en esta agrupación? ¿Qué tantos líderes iban a este tipo de reuniones en Casa sobre la Roca? Realmente muy pocos, Y estamos hablando de líderes políticos porque en el momento en que yo asistía a este grupo, pues realmente ellos apenas estaban abriéndose a la participación política. Entonces realmente yo sí llegué a ver algunas participaciones, pero no fueron tantas como de repente. A mí me parece en lo particular que en el momento en que ellos deciden tomar una carrera política, bueno, su grupo se politiza. Inclusive hay muchas gentes que dejamos de asistir justamente a este grupo por esta situación. Entiendo que hay un video donde el presidente, creo que entonces era candidato a la presidencia, Felipe Calderón, asiste a una sesión de Casa sobre la Roca. ¿Tiene usted este registro? Sí, cómo no. Yo estuve en ese evento. ¿Qué recuerda de ese evento? Porque pues, me dicen que ahí Felipe Calderón transmitió un mensaje como de que estaba predestinado a cambiar el país. Bueno, no tanto así, no recuerdo haber escuchado en su discurso esa parte. Era un congreso de un grupo que se llama G12, por cierto, que tiene su sede en Colombia, donde no está prohibida la participación de los ministros en política. Asistió también quien en ese entonces, además de ser la esposa del líder de esta congregación, de este grupo que se llama G12, era senadora en ese momento en Colombia. Era Felipe Calderón, ya era presidente electo en ese momento. Y bueno, pues fuera en el marco de un congreso donde él acudió como invitado especial, un congreso, por cierto, de carácter internacional, ¿no?, que tuvo su sede aquí en México. Y bueno, sí, en esa participación yo recuerdo que él tuvo algunas referencias que pues lo involucraban como un cristiano, por cierto, un cristiano católico. Nunca dijo en ese momento, pues él está profesando otra religión. Y no recuerdo en ningún momento que le haya dicho que estaba como predestinado para esa lucha. En esta entrevista usted dice que de alguna manera a cambio de esta asesoría para acercarse el gobierno de Calderón con el sector evangélico, él les ofreció trabajos. Bueno, no es exacto. Hubo un acuerdo electoral que nuestra agrupación política firmó con el Partido Acción Nacional. Entonces, no fue tanto como un ofrecimiento. Hubo un trabajo político que nuestra agrupación, por cierto, insisto, no integrada por ministros de culto, sino de gentes que somos cristianos, que nos hemos trabajado de manera conjunta, tratando de hacer una organización más de carácter social y que hemos derivado a una organización de carácter político. Se firmó un acuerdo electoral perfectamente establecido con el Partido Acción Nacional. Entonces, no hubo un ofrecimiento, sino que había un acuerdo, ¿no? Y parte de ese acuerdo, bueno, por ejemplo, es que en mi caso, a mí me nombraron oficial mayor de Semarnat. Fui oficial solamente 6 meses porque entré rápidamente en una contienda política muy fuerte con quien era el secretario del ramo. Y en el caso de Rosy Orozco y su esposo, ellos sí tuvieron varios cargos, ¿no? Sí, bueno, por aquel tiempo Alejandro era director general en el DIF y Rosy Orozco no tenía ningún cargo, ¿no? Años después, bueno, ella obtiene la postulación del Partido Acción Nacional para ser diputada. Por cierto, en ese momento nosotros ya estábamos completamente desvinculados, tanto de Casa sobre la Roca como de ellos mismos. ¿Qué segmento de la dirigencia del partido, digamos, o del primer grupo fundador del partido, tiene nexos con la iglesia evangélica? Pues con la iglesia evangélica, el único nexo que nos une a varios de nosotros, no a todos, es que somos cristianos y de manera pública nosotros decimos somos cristianos, no queremos estar infringiendo la ley, pues, diciendo nuestra creencia. No hay, digamos, un nexo, y vuelvo a insistir, Encuentro Social empezó como una red de profesionistas, ¿no? Laicos, ninguno de nosotros somos ministros,
Y evidentemente en el transcurso de 12 años se ha venido incorporando distintas personas. Nunca le preguntamos a alguien si son cristianos o qué religión tiene. Y bueno, pues no negamos el hecho de que muchos de nosotros, de los actuales dirigentes, pues sí profesamos la creencia cristiana. ¿Qué porcentaje le preguntaba yo? Mire, yo creo que de la dirigencia, incluyendo los estados, no debe ser más del 50%. Estoy hablando de la dirigencia tanto a nivel nacional como de nivel estatal, ¿no? Y evidentemente, un poquito más abajo, distritales, pues hoy me atrevería a decir que mucho menos. ¿Y en los dirigentes nacionales? Sí, yo diría que la mitad. La mitad también. Sí, del comité, y además un comité pequeño, siempre hemos trabajado en grupos pequeños, no somos 15, 16 gentes del Comité Nacional. ¿Qué los diferencia del PAN? ¿Por qué hay la percepción dentro y fuera del PAN de que este nuevo partido está como orientado a disputarle, a debilitar la presencia del PAN, como si fuera una estrategia desde el poder político? Sí, bueno, la primera gran diferencia que tenemos con Acción Nacional es que, y solamente se va a ver con el paso del tiempo, es que nosotros no decimos practicar principios y valores, sino que los practicamos, ¿no? Está más que claro que algunos de los principios seguramente van a ser parecidos, pero no todos. Nosotros somos una organización de carácter comunitario, ¿no? Me parece que esa es la principal diferencia que tenemos con Acción Nacional. Nosotros sí tenemos un contacto en zonas vulnerables, hay mucho trabajo asistencial, muchas asociaciones civiles participan con nosotros y bueno, nosotros tenemos un origen completamente distinto, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, no hay panistas en nuestra organización. No dudaría que puede haber alguno que otro afiliado, ¿no? Pero ciertamente no hay dirigentes panistas que hayan desertado de su partido y hayan venido a engrosar las filas de Encuentro Social. Básicamente nosotros somos una organización de carácter independiente, no tenemos ligas con Acción Nacional y tampoco podemos ser una estrategia para debilitarlos porque nosotros ya tenemos 12 años trabajando, ¿no? No somos una organización nacida de la nada, somos una organización con una amplia estructura territorial, logramos 249 asambleas distritales de 282 que intentamos y tenemos presencia en todo el país, incluso en lugares donde Acción Nacional no tiene presencia. ¿Qué habría que esperar, digamos, como votante para entender la diferencia entre ustedes y el PAN? Usted dice que el PAN dice defender ciertos valores, pero que ustedes los ejercen. ¿Eso quiere decir que en el PAN hay una tarea política basada en la hipocresía? ¿Cómo describiría ustedes? Bueno, pues yo no diría que solamente en Acción Nacional. Ese es un problema de liderazgo político que tenemos en nuestro país, ¿no? Decimos una cosa y hacemos otra. Bueno, inclusive vamos a campañas y presentamos una plataforma electoral y a la hora de gobernar no se gobierna con esa plataforma electoral. Y nos parece que es un tema de la cultura política. Estamos muy acostumbrados que el liderazgo político de nuestro país diga una cosa y haga otra. Nosotros creemos que vamos a ser diferentes porque la gente de nosotros es gente que no ha participado en política. Ahí sí también le puedo dar un dato. 95% de los dirigentes de Encuentro Social nunca han tenido una participación electoral. La primera participación va a ser el año que entra. Hemos buscado gente completamente distinta y ese es uno de nuestros mayores objetivos. Tratar de impulsar una nueva clase política en nuestro país que surja del ciudadano común y corriente, de la gente de a pie. Tengo mis dudas de si el PAN hubiera conservado el poder en el gobierno federal, si ustedes hubieran permanecido cerca del PAN o hubieran emprendido de todos modos este camino. No, ya estábamos separados. En el caso de nuestra agrupación, 6 meses duró nuestra alianza con el gobierno anterior, ¿no? Con la administración anterior. Entonces nosotros no participamos ya en la administración anterior por un solo hecho. Nosotros estábamos proponiendo un gobierno donde no hubiera corrupción y por cierto vamos a encabezar una ley verdaderamente profunda, una ley anticorrupción, que de tener nosotros legisladores en el próximo Cámara de Diputados vamos a impulsar. Entonces nosotros rompimos con ellos al medio año de haber iniciado la administración anterior. Todavía tienen que cruzar la aduana de obtener más del 3% de la votación nacional para obtener un registro que les permita seguir con vida.
¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuáles son las regiones del país donde esperan tener crecimiento o donde ya tienen presencia? Tengo claro que tienen presencia en algunos estados ya, pero ¿cuál es el espacio, digamos, donde buscan obtener ese 3% de la votación nacional? Mira, al tener hoy toda una estructura nacional, ciertamente nosotros creemos que vamos a poder lograr el registro. Nuestro primer objetivo electoral el año que entra es tener 500 regidores. Nosotros creemos que al ser un partido federalizado como el que estamos planteando, nuestra fuerza regional es lo que nos dará el registro nacional. El año que entra hay elecciones en casi 1000 municipios y nosotros vamos a tratar de tener 500 regidores. Nos interesa tener gestores sociales cerca de la comunidad. Ese es, digamos, el primer gran objetivo. Y con la actual estructura territorial que tenemos, creemos que vamos a tener influencia en todo el país. Por ejemplo, en el centro del país, donde se supone que no hay muchos cristianos, nos salieron todas las asambleas. En Guanajuato las 14 distritos, en Querétaro los 4, en Zacatecas los 4, en Aguascalientes los 3, los 12 de Michoacán, toda la parte, digamos, cristera del estado de Jalisco, todos los distritos que son 7, los 7 fueron exitosos. Aquí en el Distrito Federal logramos hacer los 27 distritos. Y bueno, nosotros cuando empezamos este ejercicio pensamos que nuestra fortaleza iba a estar en el norte y en el sureste, y con la gran sorpresa que en el centro del país logramos todos. Regresa a la conversión el tema religioso. Usted es seguidor de una iglesia evangélica, la Iglesia de Dios, si no me equivoco. Sí, es correcto. Y tiene que tomar una decisión seguramente en el proceso de la formación de su partido, porque la Constitución mexicana prohíbe que haya partidos confesionales. Es correcto. No le puedo preguntar si su partido es confesional porque no lo puede ser. Sin embargo, en otras latitudes, como usted mencionaba el caso de Colombia, pero en América Latina hay casos muy cercanos, donde hay partidos demócratas cristianos, hay partidos de otra afiliación religiosa. ¿Usted vería con simpatía que eso se modificara en el país? ¿Que la restricción que impide que haya partidos confesionales sea modificada? No, no la veríamos con simpatía. Creemos en la absoluta separación de funciones entre el Estado y la Iglesia y creemos en el Estado laico. Creemos que los ministros de culto deben dedicarse finalmente a su ministerio, a la parte espiritual, a la parte religiosa, y sí creemos que personas que profesemos cualquier religión podamos incursionar tanto en la vida social como en la vida política. Ahora, lo que sí es importante es que en nuestro país deje de haber esta cultura jacobina de que todo está prohibido, ¿no?, para los ministros de culto. Vuelvo a insistir, me parece que las iglesias serían un gran aliado del gobierno mexicano en el combate a adicciones, en el trabajo asistencial, en muchísimas actividades que pudieran ser grandes socios del Estado mexicano. Ojalá logremos superar esa parte, pero por lo pronto el tema de los ministros, nosotros no estaríamos a favor. Les vamos a ir a otro receso, si me permite. Regresamos con ustedes en un minuto más aquí en La Silla Rota.